La mañanera de Ángel Sabatina. ¿Qué le puedo decir de lo que va a suceder este fin de semana? Y ya quizá de una manera más evidente a partir del lunes de la siguiente. A estas alturas usted ya está enterado de la reducción de la calificación de la deuda soberana, la deuda de México, del gobierno mexicano, y también la situación de la reducción de petróleos mexicanos. Esto parece ser ya incontenible, imposible de ocultar los efectos negativos de los desatinos, ocurrencias, decisiones estúpidas, para no andar con eufemismos, que ha tomado esta administración en materia de petróleo. ¿Quién en su sano juicio se aferraría a que lo positivo para México es extraer más petróleo, que no lo puede hacer Pemex por lo demás, pero extraer más y más petróleo, cuando en el mundo sobran hoy 35 millones de barriles diarios? Y lo más probable es que este exceso en la oferta se mantenga bien entrado el año 2021. ¿Quién insistiría hoy en invertir dinero, no solo en la refinería Dos Bocas, sino en ese conjunto de fierros oxidados, insalvables por lo demás, de las 6 refinerías que están trabajando, en el mejor de los casos, una creo que al 45-50%, cuando lo que hay en Estados Unidos es capacidad ociosa de refinación y que podíamos hoy, en las mejores condiciones posibles, comprar 1 o 2 refinerías sin problema alguno. Pero no, la visión aceda, caduca de López en materia de petróleo nos ha colocado en una situación que ya es imposible de ocultar. Yo no sé si usted acepta como válidos esos juicios de López en torno a las agencias calificadoras. Mire usted, las agencias calificadoras desde hace muchísimos años, más de un siglo podría decir en algunos casos, juegan un papel fundamental en el capitalismo, en las economías abiertas de mercado y en la globalidad. Juegan un papel fundamental para proveer de datos e información que ayude a los inversionistas a tomar las mejores decisiones. ¿Qué hace esencialmente una calificadora? Simplemente emitir un juicio que, de acuerdo a una tabla perfectamente definida, califica la capacidad de esta empresa o de esta institución gubernamental, la capacidad para cumplir en tiempo y forma con sus compromisos crediticios. En otras palabras, tener capacidad para pagar lo que debe en las mensualidades o de acuerdo a la calendarización fijada. Cuando ese país o esa empresa o esa institución no se ve problema alguno para cumplir con ello, obtiene la calificación más alta. En el extremo opuesto, cuando la calificadora detecta una situación anormal en esa empresa, en esa institución, captación fiscal o caída en la producción petrolera o una situación de estancamiento general en la economía, etcétera, etcétera, y eso va a afectar los ingresos y en los remanentes de la empresa, las utilidades, para poder sufragar o para poder cumplir con sus compromisos crediticios. En ese momento lo que hace la calificadora, reduce la calificación. Y hay, dependiendo de la calificadora, tiene ella sus propios, vamos a decir, grados, ¿no? Los puede usted encontrar, busca usted en el buscador de su preferencia, escalas de calificación de las calificadoras tal. Muy bien. Pero ¿cuáles son los efectos que tiene la reducción de la calificación de una empresa, en este caso Petróleos Mexicanos
o el gobierno. Mire, algunos fondos de inversión, es decir, aquellas instituciones que se dedican a manejar dinero de otros, de pensionistas o de inversionistas interesados en obtener tal o cual retorno de su dinero, etc. Esos fondos tienen reglas muy estrictas en cuanto a la integración de lo que se llama el portafolio, es decir, el conjunto de papeles que integran los activos de la empresa. Es decir, una empresa puede tener $1,000 millones y es su capital o es su activo ahí que tiene, circulante. En el momento en que ese dinero lo convierte en papeles de deuda, es decir, le presta a una empresa de aquella, le entrega un pagaré, y con varios de esos pagarés de varias empresas forman lo que se llama un portafolio. Bien, algunos fondos establecen una regla muy sencilla. Cuando dos calificadoras, cuando dos degraden al nivel de bono basura el papel de tal o cual empresa, en ese momento nosotros no podemos tener papel de esa empresa por el riesgo que correrían los inversionistas o los pensionistas que nos han confiado su dinero. En ese momento, ¿qué hace este fondo? Vende el papel de esa empresa o de ese gobierno. Órale, ahí va, lo remata, lo tira, lo saca para que no le dañe al resto de su portafolio. En ese momento hay otros fondos, algunos fondos buitre, que dicen, yo te lo compro ese papel, échamelo para acá. Lo castigo, lo compro a una tasa muy baja, muy bien, y entonces le digo yo a Pemex o al gobierno federal, bueno, ¿quieres que yo siga manteniendo este papel? No más que ahora te voy a dar un financiamiento para sustituir este a una tasa mayor, etcétera, etcétera. Y eso va a significar, cuando menos para esa empresa o ese gobierno, un costo financiero más elevado. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo de incumplir con sus compromisos se ha elevado. En el caso de un gobierno, vamos a suponer que su deuda sea $100 y la tasa de interés ponderada, es decir, la de todos esos $100, sea el 5%. En el momento en que la calificadora degrada a ese gobierno en cuanto a su capacidad para cumplir con sus compromisos, automáticamente el nivel de riesgo aumenta porque el nivel de la posibilidad de un impago se eleva. Entonces ya la deuda de ese gobierno ya no sería al 5%, sino al 6, 6,5%, etc. Entonces imagínense Petróleos Mexicanos que debe 105, 106 mil millones de dólares. Y así. Entonces, eso es lo que hacen las calificadoras. Las calificadoras no son buenas o malas, no tienen como enemigo a una empresa o a un país, o no les cae mal López o Trump. No, su función es otra. De tal manera que cuando un inversionista dice, oye, en México están sacando papel de deuda, ¿cómo ves? Pues mire, la calificadora fulana, la mengana lo tiene así porque su nivel es casi bonos basura. No me interesa eso. Bueno, pero es que están dispuestos a pagar una sobretasa de interés. ¿Cuánto? Pues el mercado ahorita pide, está fijando el 4,5, pero ellos están dispuestos a dar el 8,5 o el 9. Ah, bueno, a ver, vamos a ver si le metemos ahí unos 100 millones de dólares o una cosa así. Pero al final de cuentas, al bajar la calificación, la tasa de interés que tiene que pagar ese deudor a sus acreedores sube. Y esto tiene efectos en la economía diversos. Va a elevar el costo del interés general en la economía para los demandantes de crédito. En consecuencia, los deudores van a tener menos dinero disponible para consumir, por lo tanto va a bajar la demanda, etcétera, etcétera. Va a subir la inflación, lo que usted guste y mande. Pero además, la capacidad de maniobra y la capacidad para atraer inversión de ese gobierno para ese país se reduce también. Todos esos son efectos cuando un gobierno o una empresa no cuida el nivel de calificación que tiene de su deuda o de la posibilidad de cumplir en tiempo y forma con los compromisos contraídos. Eso es lo que le está pasando hoy a México. Pero no es producto de una situación internacional, sino de las pésimas decisiones de este gobierno.
ponerse a hacer, además con una idea estúpida, de que en 3 años y con 8,000 millones de dólares vamos a construir una refinería en el peor de los lugares, en 3 años para refinar creo que 300,000 barriles diarios. Jamás. Las primeras 4 empresas a las que llamó le dijeron eso no se puede, ni en ese tiempo, ni con ese costo. Así es que yo me voy. Entonces, ¿qué dice López? Que la haga Pemex, porque son muy fregones. Pemex no construye una refinería desde hace 40 años. Desde hace 40 años. Bien. ¿Qué va a suceder en torno a esta situación generada por las políticas equivocadas, las decisiones elementales mal tomadas, pésimamente elaboradas, etcétera, y peor aplicadas de López? Las cosas se van a complicar. Va a haber menos captación de recursos, va a haber la desesperación ante la cerrazón de no querer contratar deuda, y todavía el secretario de Hacienda, el sedicente, no podemos contratar deuda porque tendríamos que pagar mucho, pero no se atrevió a mencionar que la causa de ese problema, la causa es el tiradero de dinero en los programas del malestar, que son alrededor de 400,000 millones de pesos, que no producen riqueza alguna. Y el tiradero de dinero en Dos Bocas, en el aeropuerto de Santa Lucía, que es otra ilusión, y en el Tren Maya. De tal manera que si esas 3 locuras se posponen y reduce, vamos a decir, al 50% los programas del malestar, ahí podríamos tener este año disponibles quizá 250, 300,000 millones de pesos, que podríamos utilizarlos para estimular el empleo, para evitar que se pierda, para ¿cómo se puede decir? Mandar hacia adelante el pago de algunos impuestos, cuotas, etcétera, y mantener la economía más o menos en la economía a millones de mexicanos que, por el contrario, ahorita muchos ya perdieron su empleo y otros lo van a perder en las próximas 2 o 3 semanas. Esas son las decisiones de López. Esas decisiones son las que están causando estos efectos que estamos viendo en la calificación reducida de la deuda, tanto de Pemex como la soberana del gobierno. ¿Usted cree que va a cambiar López? No, montado en su macho, y así nos va a ir. Vamos a una velocidad impensable rumbo al precipicio. A ver qué dicen esos 30 millones que votaron por López. A ver si por fin se dan cuenta del error gravísimo que cometieron y el daño que le han causado y le están causando y le causarán a México si no reconocen su error y votan en contra de Morena en julio del 2021. Gracias y lo espero a usted mañana en la Dominical. Hasta mañana.